Hola amigos, nuevamente por acá les saluda Ricardo Biso. En esta oportunidad vamos a tocar un tema que está en boga y que muchos no tienen la idea clara qué es lo que está pasando en el mercado de combustibles. Por eso le he puesto el título a esta presentación con la idea de aportar algunos criterios y algunos análisis suficientes como para poder entender qué está pasando en el mercado. El título es ¿realmente llegan precios bajos de combustibles al usuario final? Finalmente la pregunta que todos nosotros nos hacemos y estamos a la expectativa de todos los movimientos que ha hecho y los esfuerzos que ha hecho tanto el Estado y los productores de poner un precio más bajo de combustibles para el usuario final, que está fuertemente golpeado, que no se siente en la medida que debería ser. Entonces, ¿realmente están llegando los precios bajos como se quisiera? Es la pregunta que nos hacemos y en esta presentación lo vamos a ver. Empecemos hablando de la demanda de mercado. ¿Qué ha pasado de enero a mayo? Como ustedes ven, el 4 de abril se exonera el impuesto selectivo al consumo de combustibles, tanto la gasolina 90, 84 y petróleo diésel, con la finalidad de abaratar los precios del consumidor final. Pero meses después, ya en julio, se restituye ese impuesto selectivo al consumo. Al observarse que realmente no abarataba el precio final al consumidor en la medida que se esperaba. En la tabla, por ejemplo, que se muestra, vemos una demanda por tipos de productos, 10 tipos de productos de gasolina que tiene el Perú. Es decir, la locura, 10 tipos de productos de gasolina, con 4 grados de octanaje, ¿no? Gasolina 84, 90, 95, 97 y los gasoles, donde podemos observar que el porcentaje del 100% de la demanda de mercado, el 48% es de gasol de 90 y el 26% es de gasol de 95, ¿no? Que es lo que apunta justamente la norma decretada por el gobierno para a partir de enero del otro año solamente se tenga 2 grados de octanaje y 4 tipos de combustible. Entonces, la demanda ha sido el orden de 56.000 barriles por día calendario, mientras que en el año 2021 promedio ha sido 59.000. Entonces está en el rango, ¿no? Ahora, en el caso del diésel es similar, con una demanda de 96.8%, pero del tipo B5 S50, es decir, un diésel con 5% de biodiesel y 50 partes por millón de azufre. Y con precios diferenciados. Ahí podemos ver la tabla donde se tiene 6 tipos de petróleo diésel, ¿no? Donde el V es para uso vehicular, el G es para generación eléctrica y el que no lo tiene es para el sector industrial. Entonces vemos que hay precios diferenciados donde obviamente el sector de uso vehicular tiene los precios más bajos, ¿no? Porque es un clamor, digamos, del sistema de transporte tener precios bajos para que no tenga un insumo tanto en los fletes, los pasajes, etcétera. Y el gobierno está asumiendo un subsidio, si se quiere, en ese sentido, para facilitar un precio bajo al consumidor transportista. Igual con la generadora eléctrica, ¿no? Tanto si es de bajo azufre o no, tiene un precio diferenciado. Ahí vemos 48% de 90 y 26.3% de 95. Y casi 97% del diésel, el total diésel que es del tipo B5S50. Pero ¿cómo ha sido la evolución de precios de combustible y carburantes? O sea, tomando un corte solamente de enero de este año a la fecha, vemos pues que sí, efectivamente, ha habido un incremento paulatino de los precios hasta mediados de junio aproximadamente, con los conflictos derivados pues que ha habido geopolíticos de Rusia con Ucrania. Y en el caso de la gasolina 95,
se ha llegado ya a niveles de 24 soles por galón, incluido IGB, del precio de lista del productor. No estamos hablando del precio del grifero, ojo, sino el precio de lista del productor, en este caso tomando como referencia Petroperú. Y la línea roja es de la gasolina 97, o sea, que casi en forma paralela se ha movido el criterio, porque más o menos los parámetros de importación de los precios internacionales son los mismos o similares. En el gráfico inferior vemos el caso del gasol 84 y gasol 90, ¿no? Donde obviamente el gasol 84 ha sido el que ha tenido menos impacto del alza de gasolinas, con la idea de abaratar, digamos, al parque automotor que usa gasolina 84. Pero ya habíamos visto en la lámina anterior que el mercado de gasolina 84 pues es pequeño, ¿no? Mayormente apunta a dos tipos, el 90 y 95. En este caso el 90 obviamente se ha mantenido alto porque nunca, no tiene, digamos, el mismo criterio que se le aplica a la gasolina 84, ¿no? En lo que respecta al diésel, de forma similar, ¿no? Dicha evolución se ha mantenido con incrementos paulatinos debido al alza de precio del petróleo y marcadores internacionales, como le decía, hasta junio de este año, ¿no? Observándose luego una reducción paulatina por las mismas razones anteriormente comentadas. O sea, ya el petróleo crudo ha bajado un poco, la barrera de los 100 se mantiene por ahí, y esto ha influenciado en la canasta de tal forma que se tenga un precio más bajo. Pero el caso del diésel de uso vehicular se ha mantenido prácticamente por aplicación de criterios similares que la gasolina 84, ¿no? Para favorecer, digamos, incentivar y no golpear el sector transporte que utiliza este diésel de uso vehicular, mientras que los otros tipos de diéseles no han sentido, digamos, la presión del precio del petróleo crudo y también la presión de los precios de los marcadores internacionales de combustible. En la lámina inferior vemos el caso del GLP, ¿no? Y como sabemos, hay dos tipos de GLP que se comercializan en el Perú. El GLP-E, que es el envasado, y el G, que es el a granel, ¿no? Donde el envasado es para uso doméstico, ¿no? Que todos nosotros utilizamos en nuestras casas, etc. Y el granel es el que usa, por ejemplo, el sector transporte industrial. Entonces, estos precios en el pasado eran muy diferenciados. Posteriormente ya se unificó con buen criterio los precios para tener un precio único. Y como vemos en la lámina, hasta el 6 de enero ya se ha comenzado a diferenciar un poco entre el primer trimestre, marzo vale decir, donde el precio granel era mayor, golpeando, digamos, al transportista del sector comercial, mientras que el GLP envasado tenía precios menores. Y como ustedes ven, casi no se ha movido, casi se mantiene, casi en el mismo orden, ¿no? Lo cual pues marca un escenario bastante discutido, porque ese GLP envasado estaría favoreciendo, digamos, a familias que tienen poder económico, ¿no? En comprar un diésel, perdón, un GLP más barato, pudiendo pagar más, ¿no? Es una distorsión que se da, pero bueno, la política y el mercado es así, ¿no? Ahora, la evolución de precios de otros combustibles, ¿no? Nosotros sabemos que la gasolina y el diésel no son los únicos combustibles, tenemos otros que también de una manera u otra es necesario conocer, como los precios de los combustibles marinos y los precios para combustibles de aviación, ¿no? El caso de los combustibles marinos está fuertemente golpeado por las normas, ¿no?, internacionales, ambientales, que ya están exigiendo, digamos, no pasar de 0.5% de azufre y bajarlo, ¿no? Esto significa un gran esfuerzo a las refinadoras, ¿no?, para producir un petróleo marino, que vendría a ser un petróleo residual, ¿no?, de bajo azufre, ¿no?
Y como vemos, también sufrió un incremento por las razones que estamos hablando, para que se pueda ir manteniendo casi desde julio a la fecha con una leve baja, pero ya no un incremento. En la figura inferior se ve el caso del turbocombustible, que hace poco hemos tenido algunos problemas, ¿no? Por ahí alguien dijo un desabastecimiento, pero en una de las exposiciones que yo hice demostré que no tendría que haber un desabastecimiento porque había un balance, ¿no?, entre lo que se importa y lo que se produce versus el consumo. O sea, no debería haber. Pero aún así son expectativas que se presentan en el mercado, y ahí vemos, por ejemplo, diferentes tipos de gasolina de aviación, ¿no? Remarcando que los llamados turbos son los que se utilizan en los aviones comerciales, ¿no? Entonces ahí vemos la línea roja, por ejemplo, el precio del turbo Callao, ¿no?, que ha tenido un precio más bajo que los otros combustibles, ¿no? En el caso de la gasolina 100L, que es una gasolina de 100 octanos, vale decir, su consumo es pequeño por un sistema, digamos, muy sui generis de una aviación, digamos, civil que consume este tipo de combustible. Ahora, la calidad de dichos combustibles, de los turbocombustibles, exigen un control mínimo muy riguroso del nivel de azufre. Y en el caso del turbo, reiteradas controles de calidad antes de cargar al avión. O sea, cuando se produce, cuando se certifique el tanque en producción, cuando se saque el tanque a comercialización, cuando se transfiere al aeropuerto o a donde fuere, y cuando ya se está cargando al avión. Son diferentes tipos. ¿Por qué? Porque tiene parámetros muy importantes el turbocombustible, como el punto de congelación, que podría ser la temperatura en la cual, mínima temperatura en la cual se forma un hidrato y el avión se puede caer, y la presencia de agua, básicamente por lo que hemos estado hablando, ¿no? También hay otro subproducto que no lo muestro acá, de repente en el futuro podría hacer un análisis sobre los cementos asfálticos, ¿no? Los cementos asfálticos, incluido IGB, pues están actualmente en el orden de los 14 soles por galón, mientras que los recortados, los asfaltos diluidos, son un poco más caros porque se preparan con solvente orgánico, con gasolina y querosene, ¿no? Pero como digo, esto es materia de otro análisis en otra oportunidad. Realmente llegan precios bajos de gasolina, diésel, GNV y GLP al usuario final. Realmente, pues tenemos la sensación que no. Entonces, según la data visto en el facilito de Osinermin, a la fecha he hecho una bajada de lo que muestra, digamos, la data, y eso me ha permitido hacer unas tablas dinámicas y hacer esas gráficas que ustedes ven. ¿Cuáles son los márgenes comerciales de venta de los gasoles 97 y 95? La lámina superior es en el caso de la gasolina 97 o gasol 97. Y lo de abajo son los promedios de los precios de lista del productor, que, bueno, viene a ser lo mismo. Este es un ejemplo visto en el Callao, en Lima, por si acaso. Entonces, vemos ahí en las barras rojas que el precio en el cual el productor vende con IGB es el orden de 21 soles por galón. Y en la línea azul vienen a ser los diferentes precios que el mercado permite vender al usuario final, que va desde los 26 soles 50 hasta los 23 soles. En Lima se ha tenido precios promedio de 23 soles, en La Perla un poco más alto, en el Callao mucho más alto, en Ventanilla mucho más alto, y en La Punta mucho más alto. Vale comentar de que toda la parte del Callao es la zona de influencia de Repsol, y se supone que en esa zona de influencia, por la cercanía, debería tener un precio más bajo, pero bueno, los precios están así
y de acuerdo al libre mercado. Los precios de la gasolina de 95 octanos, como un spot realizado, solamente en los distritos que ustedes ven de Magdalena, Mi Perú, San Isidro, Bellavista, Lince, Callao, etc. Vemos que en la barra azul es el precio de lista del productor incluido IGB, y en la línea roja se ven los precios de las estaciones de servicio o grifos de expendio de venta al público. Va desde 23 soles 50, en el caso de Magdalena, hasta, en el caso de Ventanilla, el caso de 21.50. Y en San Miguel también tiene los precios más bajos, en San Miguel. Pueblo Libre, relativamente alto, Lince y Bellavista, un término medio, y San Isidro y Magdalena del Mar los precios más altos. Esto es lo que arroja el facilito. Y ahí podemos ver que esa diferencia de precios es el margen para cada sector que tiene el comercializador. En el caso del gráfico inferior es en el caso del Cusco, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí hemos visto una relación para tener una idea cómo son los establecimientos comerciales versus las provincias de los distritos en el Cusco y los precios, ¿no? Que están en el orden de 55 como precio por balón promedio versus los 33 que es el precio de lista del productor. El GLP envasado también lo distrito del Cusco, ya viéndolo en este caso por comercializador y por distrito, es del orden de 50 a 55 soles por balón. Mientras que en el norte, llámese Lambayeque, Trujillo, etcétera, están en el orden de 52 como promedio y con un mínimo de casi 45, el caserito gas. Entonces, esos son más o menos los márgenes que arroja el mercado actualmente. Pero si queremos hacer un enfoque más cercano, estos márgenes logísticos comerciales del envasador y locales de venta final. Ahí vemos una gráfica, el GLP envasado, ¿no? Que el comercializador finalmente tiene márgenes como promedio, según facilito en Lima, de 47%. O sea, entre el precio de venta en la planta Callao, o del productor, y el precio de la localidad comercial, hay 47% de margen comercial logístico, con picos de hasta 81%. Entonces, la cadena logística es la que encarece, digamos, estos productos, igual que la gasolina y el diésel, ¿no? Lo compran a un precio y lo venden a otro más alto, lo cual es valedero, pero no hay una armonía de mercado en que permita, digamos, una competencia plural, porque hay sectores que solamente hay 2 o 3 tipos de comercializadores que estarían, entre comillas, dominando el mercado. Y si uno quiere comprar un precio más bajo, tendría que viajar a otro distrito, lo cual es inviable, ¿no? Nadie lo va a hacer. Uno busca los precios en su distrito. Entonces, en la lámina inferior vemos cuáles serían las diferencias de estos precios, ¿no? La planta envasadora, por compra y venta, porque compra un precio y lo vende a otro, tiene pues un margen de 17 soles 50 por balón, por cada balón libre de impuestos, porque él compra con IGB y lo vende con impuestos, ¿no?
Y el local de la venta tienen un margen de casi 10 soles. Entonces, esta cadena logística comercial es total, ¿no? Entre la planta envasadora y el local de venta, que llega al usuario final, vale decir a nosotros cuando compramos un balón de gas para nuestras casas, ¿no? Son márgenes aparentemente muy altos que podrían marcar una competencia para minimizarlo, ¿no? O sea, ¿cuál es el límite? El mercado libre, ¿cómo funciona? ¿Hasta qué punto el Estado, a través de Petroperú, podría generar una competencia teniendo sus propias plantas envasadoras, etcétera, para generar, vuelvo a repetir, una competencia, sin llegar, digamos, a un control de precios, que es lo que no se quiere? Ahí está, plantas envasadoras y locales. Ahora, en el caso de combustibles, acá vemos unos gráficos donde nos van a dar una idea por tipo de gasoles y de diésel y de GLP envasado por medios. ¿Cuánto es el precio acá? El precio de lista, por ejemplo, la gasolina 97, el precio de lista es 20,98. El promedio de venta al público final es del orden de 23 soles, visto en el facilito, y con picos casi de 26 soles 60. Entonces, la diferencia que hay con respecto al precio de lista son los márgenes logísticos comerciales que tiene este producto como promedio, solamente en Lima. Estamos hablando de Lima metropolitana, ¿no? En el caso de la gasol 95, igual, ¿no? Son márgenes. Gasolina 84 del diésel del GLP envasado. Entonces, es evidente que en algunas estaciones de servicio han realizado lo menos posible la bajada de precios. O sea, han mantenido los precios, a pesar de que han dicho bajan los precios. Estos señores aparentemente no han querido bajarlo, pero lo han dejado ahí, a 23, 22, 24 soles. Y si quieres lo compras y si no, no, eso es lo que dan a entender. Y si no estás contento, busca pues otro establecimiento, en otro distrito de repente, donde te puedan vender más barato, ¿no? Así funciona el mercado. Pero es un mercado un poco... no tiene un equilibrio en ese sentido, ¿no? Porque si en cada distrito tuviéramos diferentes nombres de empresas comercializadoras que compiten uno contra otro, bueno, si la empresa A me lo está vendiendo mucho, puedo ir a la B, a la C o la D, pero no puedo ir a otro distrito a buscar un precio más bajo, porque no lo voy a hacer, ni usted tampoco. Ese es finalmente el reto que tiene que tener el Estado para ver la forma de cómo dispersar, digamos, una competencia, no controlar, sino tratar de generar una competencia con diferentes marcas, establecimientos comerciales por distritos, ¿no? Hemos visto algunos distritos, no quiero decir cuáles, en que tú ves solamente la presencia hasta de dos tipos de empresas comerciales y tienen casi los mismos precios. Entonces yo no tengo la oportunidad de ver un tercero, porque tendría que, según el facilito, irme hasta otro distrito a buscarlo, ¿no? O sea, pero esto también debe ser evaluado de tal forma de que se pueda evitar una posible concertación de precios. Entonces, Indecopi en ese sentido tiene que estar en permanente evaluación, ¿no? Entonces, en el gráfico inferior vemos pues los márgenes, por ejemplo, comerciales, ¿no? Tanto en Lima, Callao, en Cusco, Ica, Pisco y en el norte. De tal forma que los valores máximos están en el orden de 60. Los valores mínimos o promedio, dependiendo de la localidad del departamento, para un mismo valor, digamos, que tiene el GLP, ¿no? O sea, se vende igual en las plantas de despacho, llámese Callao o La Talara, ¿no? Estos son precios vistos en el facilito de final, ¿no? Y acá, en forma de tabla, podemos ver pues los márgenes logísticos comerciales, el distrito de Lima, promedio máximo mínimo, los precios de venta finales versus los precios de lista, ¿no?
El precio de lista del GLP es 33.51 soles 10 kilos. Y donde se ve en Lima un promedio de 47% de margen entre compra y venta, y yéndose un máximo hasta 81%, tal como lo habíamos explicado en láminas anteriores. El GLP envasado en el Cusco, ¿no?, llega a 76%, promedio con 53% mayor que el de Lima y 76% al máximo, menor que el de Lima. En Ica, bueno, mayor que el de Lima el promedio y el máximo casi similar. En Lambayeque el promedio 58% mayor que el de Lima y el máximo 80% similar al de Lima y un mínimo de 23%. Y el último cuadro es un spot que he sacado en el caso de Lima de las envasadoras, ¿no? Las envasadoras entre compra y venta, ¿no?, lo compran a 33.51, como se ve acá. Y el promedio que lo venden es a 45.95, un máximo de 51 y un mínimo de 40, donde estas plantas envasadoras tienen pues márgenes que oscilan entre mínimo un 20% y un máximo de 52%. Bueno, esto sería por el momento lo marcado en lo que es márgenes logísticos comerciales mostrado, ¿no?, donde es evidente que algunas estaciones de servicio han realizado lo menos posible la bajada de precios. El caso del GLP en provincias es más alto, llegando a niveles inesperados. Y el mercado de GLP concentra el 49% de la demanda en Lima Callao, donde el margen máximo es mucho mayor o es mayor que en provincias, lo cual es un poco contradictorio porque estamos cerca de las empresas productoras envasadoras y el costo de transporte es solamente en Lima, en el mismo departamento, mientras que en provincia tendrían que viajar desde las fuentes productoras hasta el destino, ¿no? Finalmente, como conclusiones, en cuanto a gasolina y diésel, podemos decir de que los precios de combustibles han sufrido una baja de precios que se refleja en el precio de lista de la empresa estatal como referencia, vistos en su página web. Segundo, no se aprecia claramente el esfuerzo de las empresas productoras y comercializadoras se transmitan al usuario final, debido a que el mercado es libre, ¿no? En el sistema actual de distribución de estaciones de servicio y grifios, los precios no los define la demanda, sino el comercializador. Existen distritos donde predominarían una o dos empresas comercializadoras con precios similares y relativamente altos con respecto a otros distritos, lo cual es valedero comercialmente y legalmente. Bajo este sistema de localización, no es viable que alguien viaje de un distrito a otro para buscar un precio más bajo, por el consumo de tiempo y de volumen que le costaría en el consumo. 5. Existen estaciones de servicios y grifios precios de venta al público menores a los precios de lista del productor, lo que significaría que están manejando mejores sus costos o no estarían actualizados su información al facilito. En cuanto al GLP, los precios de GLP no han sufrido mucha variación. Los precios de lista del productor, observándose un pequeño decremento mínimo del precio. Y segundo, no se aprecian claramente el esfuerzo de las empresas productoras y comercializadoras que tramitan al usuario final, debido a que el mercado es libre. Y nadie puede exigir que vendan un balón a tal precio, ¿no? Se supone que el mercado debe definirlo. Y dentro de las recomendaciones, podemos un poco reformular de que exista una fiscalización permanente, sea por Osinermin, Indecopi o qué sé yo,
a todos los locales existentes de ventas de GLP, sean formales o informales, ¿no? Acá ya viene una dicotomía. Los informales dicen que no se le puede supervisar, bueno, pero las municipalidades tienen en su registro los locales que están abiertos, entonces están identificados, la cuestión es hacerlo, ¿no? En coordinación estrecha en la base de datos de las municipalidades, bajo pena de fuerte multa y responsabilidad, inclusive hasta penal, los administradores o dueños que puedan causar perjuicios. Hemos visto muchos casos de accidentes, hasta de explosiones, ¿no? Que han podido costar vidas humanas o pérdidas materiales, y eso no debe quedar impune. O sea, la sanción debe ser tan grande de que ya esa localidad no reabra su negocio o le cueste mucho hacerlo para que sirva, digamos, como un precedente. En conclusión, podemos decir de que la cadena logística comercial estarían encareciendo el producto, sin que esto sea una crítica, ni mucho menos, pero es la realidad, ¿no? Por lo que hemos visto entre compra y venta, están ganando muchas empresas, están ganando dinero, como debe ser, ¿no? Pero los esfuerzos que se hace para atraer, importar los combustibles son en otro tipo de empresas, son como 3, 4 empresas, llámese Repsol, Petroperú, etcétera. Por ejemplo, Petroperú, su refinería Talara todavía no produce ni GLP ni combustibles, pero para no dejar desabastecido el mercado, importa. Bueno, amigos, eso es todo por esta oportunidad, y por lo que hemos visto ya podemos tener una idea de cómo se mueve el mercado de combustibles y cada uno de nosotros respondernos la pregunta, ¿no? ¿Realmente está llegando al precio que esperamos los combustibles? No lo sé. El criterio es suyo. Hasta una próxima oportunidad.